devota implora las santas ternuras, la dulce infinita piedad de tus ojos. Buenos días a todos, bienvenidos a Diálogo de Impacto, esta fecha muy importante porque además de celebrarse una fiesta nacional, también nos une como hondureños, y esto a través del amor maternal que solo la Virgen de Suyapa puede hacer en nuestro país. Y qué mejor para hablar de ello que su eminencia Cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Los saludo con mucho afecto, muchas gracias por atendernos, señor. Gracias y buenos días a usted y a todos los que colaboran. Señor Cardenal, sin duda la fiesta de la Virgen de Suyapa, para usted que siempre ha estado acompañándola, ¿qué representa específicamente? Bueno, como usted muy bien lo dijo, es parte de mi identidad. Yo crecí bajo la Virgen. Es más, supe después que habiendo nacido prematuro, mi madre me consagró a la Virgen y por eso desde pequeñito yo tengo esa presencia en mi vida. ¿Cómo comprender el dogma de María en este mundo en que actualmente estamos con tanto ruido? Bueno, empezando porque es un proyecto de Dios y no es un proyecto de los hombres. Ahora, con la inteligencia artificial, todo el mundo piensa que se puede hacer de todo, menos la encarnación del Hijo de Dios. Ese proyecto era impensable. Y solo lo pudo pensar el amor infinito de Dios, hacerse uno de nosotros y venir a este mundo como todos nosotros de una mamá. ¿Sigue siendo la Virgen de Suyapa ese símbolo tan importante para los peregrinos? Porque debo decirle, han llegado en romerías impresionantes a la Basílica. Bueno, tenemos que pensar en varias cosas. Nuestro pueblo es profundamente mariano, es que lo hemos recibido por generaciones a través de las madres. Honduras ha sido un país que ha crecido por la mamá, no por el papá. No se vayan tanto a disgustar, pero es la verdad. ¿Cuántas madrecitas solas o viudas o abandonadas han sabido levantar familias? Y eso lo llevamos en la sangre. ¿Sabe que justamente en BTV hemos presentado muchas cápsulas? Y curiosamente un testimonio de una señora era que iba a poner a las manos de la Virgen a su hijo que se iba de migrante. La madre de los migrantes. Sin duda alguna, ella misma fue migrante, porque nos dice la palabra como cuando el rey Herodes quiso matar a los recién nacidos para, según él, matar al Mesías, San José recibe un mensaje en sueños y le dice: toma al niño y vete a Egipto y yo te indicaré cuándo tengas que regresar. Y verdaderamente la Sagrada Familia fue migrante desde que el niño era pequeñito. De modo que no podemos decir que Dios desconoce ese drama tan difícil que es migrar. Sí, bueno, porque son muchos los testimonios realmente que hemos recogido en BTV y hemos sido testigos también de las enormes romerías que llegan de la Pastoral Garífuna, de los decanatos, de la arquidiócesis. Eminencia, ¿qué se le viene en este momento de recuerdo a usted cuando de niño iba en las romerías, participaba en las romerías? Claro que sí, no solamente, no existían tan organizadas como ahora, pero siempre, en primer lugar, la carretera no era como ahora, era un caminito difícil y había que pasar muchas curvas y mucha polvareda, pero llegábamos y muchas veces a pie. Sí. ¿Usted era obispo auxiliar cuando vino el Papa San Juan Pablo II? Sí, a mí me tocó preparar la visita, así que fue también eso un recuerdo inolvidable. Y el Santo Padre quiso
como tal vez algunos no saben u otros recordarán, quiso que su visita a Centroamérica fuera como un todo, de tal manera que en cada país desarrolló un tema específico de su catequesis, y el que tocó en Honduras fueron dos. En Honduras fue la Virgen María, en Suyapa, y los delegados de la Palabra de Dios y el laicado en San Pedro Sula. Sí, bueno, qué interesante. Miren, ustedes pueden encontrar más de esta información en nuestras redes sociales de BTV, ahí está toda la información también. Su Eminencia, María, una mujer valiente, que dio ese sí por la salvación, y que la primera discípula, pero también si lo contextualizamos hoy, mujer, un género, o si se quiere, un segmento poblacional muy afectado por los feminicidios en nuestro país. Efectivamente, y lo citaba yo ayer en la homilía, como el discurso que el Papa San Juan Pablo II nos dijo aquí en Suyapa era eso: no puede haber un buen devoto de la Virgen María de Suyapa que maltrate a la mujer. Así de claro. Y ciertamente no puede ser ni siquiera arrimarse a la Virgencita de Suyapa el que mata a una persona, y peor todavía si mata a una mujer. A nosotros de niños se nos inculcaba y se nos educaba: a las damas hay que respetarlas, a una dama no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Hoy día, como que si fueran cosas, como que si fueran trapos sucios. Qué triste cómo se maltrata a las damas y cómo se les mata. Eso debe desaparecer. Si queremos que Honduras sea verdaderamente un país mariano y bendito por la Virgen María, hay que eliminar totalmente el feminicidio. Sin duda que es una crisis muy fuerte la que tenemos en nuestro país en ese sentido. También usted se ha referido a la importancia de dialogar debido a los múltiples problemas que tenemos en nuestro país. ¿Cómo a la luz de María pueden dialogar las autoridades tomadoras de decisiones de nuestro país? Empecemos porque para dialogar hay que aprender a escuchar. Estaba yo viendo el otro día un programa Frente a Frente donde todos hablaban al mismo tiempo. Y nadie se entendía. ¿Cómo se van a entender si hablan al mismo tiempo? El diálogo presupone una actitud de escucha y una actitud de apertura. Es interesante que estamos en un proceso sinodal en la Iglesia. Y el Papa nos ha dicho, y está en la metodología sinodal, aprender a escuchar. Y entonces, lógicamente, tenemos que aprender a escucharnos unos a otros. Dialogar significa poder entendernos, poder hablar, expresar nuestro pensamiento y juntos, y ojalá en oración y discernimiento, buscar qué es lo mejor. No aquello que yo tengo metido aquí como si fuera un clavo y decir yo voy a dialogar para que prevalezca mi manera de pensar. Eso es totalmente equivocado. Yo voy a dialogar para buscar lo que pueda ser mejor para el bien común, no para el bien personal. Justamente en eso. Y en el diálogo, señor cardenal, siempre uno tiene que ceder. Una de las partes tiene que ceder para que exista un desarrollo de diálogo. Sin duda alguna, porque si cada uno se estaciona en su postura, pues no hay más que nos vemos, no nos podemos entender. Es indispensable que uno tenga esa flexibilidad. Si uno aprende a escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia, entonces hay entendimiento. ¿Sabe que el fin de semana anterior peregrinó la pastoral juvenil? Y es interesante ver cómo los jóvenes también siguen el camino de María y de Jesús, por supuesto. ¿Cómo valorar, o cómo valora usted, mejor dicho, que los jóvenes se estén incorporando a esto? Insisto nuevamente, ante los ruidos que hay en el mundo. Bueno,
sigo trabajando con juventud porque esa es mi vocación original como salesiano. Y me doy cuenta que la juventud ha llegado como a un cierto límite, que están ya cansados de ideologías, están cansados de engaños y de promesas fáciles. Están cansados también de andar buscando donde no hay. Y por eso, descubrir de nuevo a Jesús es encontrar la novedad de la vida, de la libertad y del amor. Porque prácticamente en la juventud hay dos problemas centrales: la fe y el amor. Y entonces, todos los sucedáneos, todos aquellos sustitutos que se quieren dar al programa de Jesús de fe y de amor, no llegan a ninguna parte, aburren, cansan, y por eso hay tanta juventud que quiere volver, como aquella mujer samaritana en el pozo que tenía sed. Sí, sí, mire qué interesante reflexión. Y es que también usted señalaba uno de estos tres pilares: la vida, algo que ha estado con mucho ruido y muy constantemente en atentar contra la vida. María, madre de la vida. Así es, y precisamente es el gran mensaje. María recibe la vida de Dios, se encarna el Hijo de Dios en sus entrañas para comunicar vida. No por nada el Señor Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su Eminencia, sabemos de que usted ya próximamente, un año ya de haber pues estado en otras actividades, como bien lo comentaba. Cuéntenos un poquito cómo la Virgen María de Suyapa le acompaña en toda esta nueva faceta. ¿Sí? Bueno, es que ella nunca me ha dejado, ni yo nunca la he dejado. O sea, yo simplemente cambié de domicilio y entregué la responsabilidad de la arquidiócesis a mi sucesor. Y prácticamente es una etapa muy bella, es una etapa, yo pensé que me iba a costar más, pero el otro día estaba yo reflexionando en la oración. Cuando uno ha seguido a Jesús en la vida consagrada, entiende, cuando hace la profesión religiosa a través de los votos, que uno no se debe apegar a nada. Y entonces no me costó desapegarme. Sí, siempre ha estado con mucha actividad. Ciertamente, de aburrimiento no me voy a morir. Y también, pues, San Pablo dice claramente: el que no trabaja, que no coma. Sí. Entonces, sigo trabajando. Su Eminencia, y justamente ¿cómo ha estado su comunicación con el Papa Francisco? Porque sabemos que tienen una muy buena cercanía. Bueno, los últimos 10 años me comunicaba cada 2 meses porque tenía que visitarlo con el Consejo de los Cardenales. Una vez que cumplí los 80 años, entonces ya el Santo Padre me mandó una carta diciéndome que ya pues terminaba mi servicio en cualquier dependencia de la Curia Vaticana. Y lógicamente pues también tenía que entregar la responsabilidad de arzobispo. Pero, pues, el Santo Padre siempre me considera su amigo y fue una sorpresa muy agradable cuando me mandó 2 rengloncitos: te puse en el sínodo. O sea, que a pesar de ya estar en condición, como dicen los hermanos de las Fuerzas Armadas, en condición de retiro, pues me quiso en el sínodo. Participé todo el mes de octubre en la sesión y pues espero en la segunda sesión de este octubre tener la salud suficiente para seguir sirviendo y ayudando. Es lo bonito de la iglesia, que no para, siempre con mucho trabajo. Porque el enemigo tampoco descansa, el demonio no duerme. Nos lo dice San Pedro en la primera carta: hermanos, vigilen y estén atentos, porque el demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Nuevamente retomando su infancia,
¿Qué recuerda de su mamá cuando le llevaba al... No era la basílica porque ustedes iniciaron? No, no existía la basílica. La basílica se comienza en 1954. Yo ya estaba en 6º grado. Pero íbamos siempre a la que hoy llaman la ermita, que era pues, el santuario que teníamos de Nuestra Señora de Suyapa. Íbamos con sencillez, como peregrinos. Además, cuando comienzan las actividades a favor de la radio católica, que ya teníamos el principio de la basílica, en aquel tiempo el santuario, pues mi madre participaba en kermeses y actividades para vender comida y así agenciarse fondos para tanto la radio como la construcción de la basílica. A mí me tocó ser testigo de la primera piedra de la Basílica de Suyapa, que la puso Monseñor Turcios, que era el tercer arzobispo. Después, ya en mi camino salesiano, cuántas veces me tocó ver los grandes esfuerzos de Monseñor Jacobo Cáceres, que era el encargado por Monseñor Héctor Enrique Santos para la construcción. Me tocó verla en pañales, digamos. Me tocó ver cuando hicieron el gran esfuerzo de esos vitrales preciosos que tiene nuestra basílica. Y ahí fui ordenado obispo el 8 de diciembre de 1978. Entonces, Suyapa está unida a mi vida y mi vida está unida a Suyapa. Sí, qué bonito. Bueno, y yo creo que así como usted, llegan estos miles de peregrinos. Ciertamente, con el paso de los años, señor cardenal, ha ido incrementando los peregrinajes. Muchísimo, porque antiguamente no eran tan fáciles las comunicaciones en nuestro país, ni tampoco la catequesis era tan profunda. Tenemos que recordar que después del Vaticano II hubo un renacimiento de catequesis muy fuerte, y sobre todo los delegados de la palabra de Dios que pudieron llegar. Se vivía la devoción mariana a través de las abuelitas, las bisabuelitas y las madres, a través de la catequesis sencilla del Santo Rosario. Pero con los delegados de la palabra de Dios fue creciendo, y especialmente con toda la pastoral, después especialmente de la conferencia de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo y de Aparecida. Hoy día el culto mariano en Honduras es extraordinario. ¿Usted fue testigo cuando robaron a la Virgen de Suyapa también? O sea, ¿usted era auxiliar o ya era...? Era auxiliar, y con un dolor enorme. Yo fui testigo y acompañé a Monseñor Santos cuando finalmente se encontró la imagencita envuelta en un periódico, en un basurero de un servicio de un pequeñito restaurante de Don Pepe, un emigrante cubano que también fue muy, muy devoto de María, y en homenaje a eso hizo una capillita en su restaurante, ahí donde estuvo ese baño donde encontraron la imagen. Fue un episodio muy doloroso, pero gracias a Dios no. ¿Recuerda cuántos días fue ese No me recuerdo, pero fueron pocos días. Sí. Fueron pocos días, en fin. Son páginas de personas sin fe que piensan que van a dañar a Dios, se dañan a ellos mismos. Sería interesante, señor cardenal, en este momento, aprovechando que lo tenemos, para aclarar aquello de que somos idólatras. No, por favor. La idolatría y veneración. La idolatría está más presente en el mundo de lo que dicen algunas personas que no tienen formación. Hoy día se idolatra el odio, se idolatra la muerte, se idolatra la violencia. Esos son los ídolos. Se idolatra el dinero, y por el dinero se hace cualquier barbaridad. Esos son los ídolos. Es una
interpretación equivocada y falta de conocimiento de lo que significa la Biblia. Toman la Biblia a la letra sin conocer el género literario, sin conocer que son libros distintos de distintas épocas, y entonces cualquier irresponsable o ignorante cree poder interpretar la Sagrada Escritura. Para eso hay que conocer las lenguas originales, hay que estudiar las lenguas originales, o sea, el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. Aquellos que simplemente toman una Biblia y se ponen a predicar, esos se engañan a sí mismos, son ciegos. Entonces, lógicamente, no es lo mismo que Moisés habla al pueblo de Israel sobre la idolatría de lo que el Señor Jesús habla a su pueblo cuando ya está en medio de nosotros. Y como digo, son interpretaciones equivocadas que lo mejor es dejarlos ahí. Es mejor para que pues usted lo comprenda también, porque ha sido como, si se quiere, uno de los tantos ataques que hay sin fundamento. Sin fundamento, y luego además el que ataca no es cristiano, porque el cristianismo es amor. Y el que odia no ama. Y el que ataca a otras personas quiere decir que no ha conocido el Evangelio. Su Eminencia, estamos ya concluyendo esta etapa y quisiera que le enviara un mensaje al pueblo hondureño, justamente, que estoy seguro están viendo este programa, y siempre en relación a Nuestra Señora de Suyapa. Bueno, que se nos aproxima ya otro aniversario del hallazgo de esta preciosa imagen de la Virgen de Suyapa, que es un gesto de amor. Yo tuve que estudiar, cuando era secretario general del CELAM, todas las devociones marianas del continente americano, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, y todos los países de América Latina han nacido de la mano de la Virgen María. Ahora bien, son muy pocos los países que pueden hablar de una aparición o de un encuentro de una imagen. Y entre ellos está Honduras. Está lógicamente Guadalupe, que es tal vez la aparición más antigua ya del siglo XVI, 1531. Y luego Honduras. Guatemala tiene la devoción a la Asunción de Nuestra Señora, y lógicamente venerada desde el principio de la evangelización. El Salvador, Nuestra Señora Reina de la Paz, allá en San Miguel. Honduras es una imagencita encontrada desde el siglo XVIII. Y Costa Rica, otra imagen también encontrada. Brasil, Nuestra Señora Aparecida, y ella fue más todavía solemne, encontrada por unos pescadores en una red de pesca. Y Argentina, Nuestra Señora de Luján. Los demás países es una devoción que nace a través de la evangelización. Pero todos nuestros países son países evangelizados por María. Vaya reto el que nos acaba de comentar el señor cardenal. Tenemos que prestar atención a eso. Y sabemos pues de la dificultad que se vive, por ejemplo, en el país vecino de Nicaragua, que es la Inmaculada Concepción, ciertamente. Y tan devoto ese pueblo, y tan ofendida la Virgen María, Inmaculada Concepción, por aquellos que quieren dañar a su Hijo. Y dañar a su Hijo en su iglesia. El Señor Jesús no dijo, esta es la iglesia que va a fundar fulano de tal en los Estados Unidos o sutano por allá. No, esta es mi iglesia. Así lo dijo Jesús. Por consiguiente, y ahora que acabamos de celebrar la fiesta de la conversión de San Pablo no conoció a Cristo durante la vida, ¿no? Cuando San Pablo va persiguiendo a los cristianos, ya el Señor Jesús estaba muerto y resucitado.
Y cuando lo encuentra camino a Damasco, le pregunta, ¿quién eres? ¿Qué contestó Jesús resucitado? Yo soy Jesús, aquel a quien tú persigues. Él no andaba persiguiendo a Jesús porque no lo conoció, andaba persiguiendo a los cristianos. Y Jesús dice, el que te persigue a ti, me persigue a mí. Digamos lo mismo en Nicaragua. El que está persiguiendo a los señores obispos, a los sacerdotes, a los fieles, a los jóvenes, no está persiguiendo a ellos, está persiguiendo al mismo Jesús. Y ellos se llaman cristianos a sí mismos. Ojalá que llegue el momento que Dios les toque el corazón para que comprendan la soberbia, la altanería y el egoísmo que los lleva a ese tipo de posturas. El poder es para servir, el poder no es para servirse de él, y peor todavía para oprimir a otros pueblos. Señor Cardenal, quiero agradecerle en nombre de BTV el que nos haya permitido este espacio de poder conversar. Sabemos que sigue con la actividad de la Virgen de Suyapa usted, pero muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto les saludo a todos y sigan adelante, que Honduras vale la pena y este 2024 con la bendición de María nos debe hacer alcanzar metas superiores. Gracias. Bien, agradecemos al señor Cardenal que nos ha atendido esta mañana en este lugar precioso, en donde nos encontramos en la casa sacerdotal, en la capilla, un lugar de mucha espiritualidad y de mucha reflexión. Continuamos después de la pausa con la licenciada Emma Calderón, que se encuentra en los alrededores de la Basílica de Suyapa, siempre en relación a esta fiesta. Con permiso.